Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina el Magazine. Teníamos muchas ganas de trasladar a todo el equipo de Onda Fuerteventura a este museo, el Museo Arqueológico de Fuerteventura, que abría sus puertas. Exactamente la fecha la tenemos ahora mismo un poco bailando, pero nos lo va a contar Isidoro Hernández, que es el técnico de conservación de este museo, que ha acogido ya desde su apertura, a pesar de los momentos de pandemia, miles de visitantes, y ha sido desde luego un revulsivo más que necesario para este municipio de Betancuria. Isidoro, muy buenos días. Buenos días, Nuria. Bienvenido al museo. Un poquito. Muchas gracias. Porque además no conocíamos toda la parte museística como la vamos a conocer hoy. Bueno, este museo abría sus puertas hace exactamente... En diciembre del 2020, en pleno COVID, por cierto. Que fue un riesgo también, un desafío, ¿no? Sí, fue un desafío porque, prácticamente casi todo se paró e incluso el montaje tuvimos un montón de problemas a la hora de terminarlo, pero finalmente el 21 de diciembre del 2020, coincidiendo con el solsticio de invierno, sí. Conseguimos abrir las puertas del museo. Un día antes de la lotería, le cayó la lotería a Betancuria. Le cayó la lotería a Fuerteventura y a Canarias. ¿Cómo ha sido para Betancuria, ¿no? El tener algo más de lo que tiene muchísimo patrimonio, pero un museo de esta envergadura para tantas personas que buscan precisamente este tipo de turismo? Sí, Betancuria ya tenía pues cierta atracción por el tema del conjunto histórico, ¿no? Mucha gente se acercaba, sobre todo no hay turista que no pase por Fuerteventura sin acercarse aquí. La inauguración del museo, como tú dices, supuso un revulsivo porque suma a ese conjunto histórico y se nota sobre todo en las encuestas de público que hemos hecho, porque ya no solo la gente viene solo al conjunto histórico, sino hay gente que viene específicamente al Museo Arqueológico de Betancuria. Y en esas encuestas de público que hacemos a través de los auxiliares, sí es verdad que se ve un interés no solo por la población externa, los turistas que nos visitan, sino por la población de Fuerteventura y sobre todo también de Gran Canaria y Lanzarote. Nosotros analizamos la procedencia, es algo muy importante en la estadística, y vemos cómo se acerca gente de Gran Canaria y de Lanzarote sobre todo aquí al Museo Arqueológico. ¿Cuántas personas trabajan en este museo, Isidoro? El museo trabaja en dos auxiliares de atención en sala, que un poco lo que realizan es la atención al público y la vigilancia de los materiales arqueológicos que están dentro. Está el director, que es Luis Mata, yo que soy el conservador, un administrativo y el jardinero, y después el personal de limpieza. ¿Y qué colecciones podemos disfrutar aquí? Principalmente el museo, cuando nosotros presentamos el proyecto al Gobierno de Canarias, puesto que para abrirlo era necesario tener la autorización del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, la misión principal es el patrimonio arqueológico aborigen de la isla de Fuerteventura, es decir, la cultura de los majos. Hasta ahora no había ningún museo en Fuerteventura que un poco pusiera esa cultura de esa población que estuvo viviendo más de 2000 años en la isla, y esa es su principal misión y objetivo, ¿no? La difusión, la conservación y la investigación del patrimonio arqueológico de los majos. No obstante, también la colección del museo está formado por materiales etnográficos y otro tipo de fondos que ha ido adquiriendo el Cabildo de Fuerteventura a lo largo de los años. Muchos de ellos proceden del Sáhara, puesto que muchos de los militares que estuvieron en el Sáhara trajeron a Fuerteventura en los años 70 pues, petroglifos del Sáhara, puntas de flecha, bifaces y demás que forman parte de la colección. Y también ciudadanos que han acercado hallazgos, ¿no? Porque hasta ahora sí, es muy importante. De que me lo quedo en casa y lo tengo aquí, y ahora hay una tendencia a entregárselo al museo. La sensibilidad patrimonial de la gente es alucinante. Ellos, y más también después del museo, de la apertura y de exponer un poco los materiales de los majos, sí hemos recibido muchas donaciones por parte de esos ciudadanos que quieren exponer, que se expongan esas cerámicas para toda la ciudadanía. Y además otro tipo de hallazgos casuales que se siguen produciendo y que ya ha recepcionado el Cabildo, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es aceptándolos como obligación por parte del Museo Arqueológico, hay que comunicarlo al Gobierno de Canarias también, y inmediatamente si la pieza está muy mal, pues restaurarlos, ¿no? Conservarlos y restaurarlos. ¿Aquí trabajan conservadores, restauradores también? Es decir, No. ¿hay una línea de investigación? No, son líneas que tenemos, son proyectos que presentamos al Gobierno de Canarias o que con fondos del Cabildo de Fuerteventura realizamos. Ahora mismo hay dos proyectos en marcha, uno es el de conservación y restauración, que es un proyecto sistemático, todos los años lo hacemos con la ayuda del Gobierno de Canarias, y es la restauración de aquellas piezas de la colección cerámica de los majos que tienen mayor fragilidad, ¿no? Entonces, por un lado está Sonia Argano restaurando ahora mismo 10 piezas cerámicas, y por otro está Rosa López a través de otro proyecto nuestro,
para inventariar toda la colección que tiene el museo, ¿no? Y mejorar los embalajes y la conservación preventiva de esas piezas. Bueno, y que además esto también le ha dado una oportunidad a los arqueólogos, a los jóvenes que habían estudiado arqueología en la isla de Fuerteventura. Arenisca es un claro ejemplo de una empresa que ya está plenamente afincada, pero donde tienen unas salidas laborales. Es importante mantener el sector, igual que en el sector cultural, hay que mantener pues todo lo que es la base de artes escénicas, de cine y de todo, en arqueología también. Y sorprende, ahora mismo tenemos en el Día Internacional del Museo una serie de actividades y casi todas las personas son de aquí, son arqueólogos profesionales. En el taller de arqueología tenemos a Derquia Tarek, Arenisca por otro lado con Rosa López, David, Saulo están trabajando el tema del inventariado, y también es una forma de ocupar a la gente que realmente le gusta la arqueología, que muchas veces la gente lo interpreta que es una vocación y no es gratuito, se puede vivir realmente de la arqueología, y eso es lo que tiene que hacer pues el Cabildo de Fuerteventura y el Museo Arqueológico. Bueno, como decíamos, muchas veces de esos enseres particulares, donde guardamos pues todo aquello que encontramos cuando vamos de senderismo por Fuerteventura, al Museo Arqueológico, que hay que traerlo, que ustedes lo admiten. ¿El horario de este museo cuál es? El horario es de 8 de la mañana, de 10 de la mañana de apertura al público, es de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, de martes a domingo. El fin de semana está abierto, por lo El fin de tanto. semana está abierto, sí, los lunes está cerrado, ¿no? Como en el resto de la red del museo. Y después el horario de oficina es de 8 a 3. No obstante, sí hay que decir que ante cualquier hallazgo que se produzca, lo mejor es no pillarlo, no levantarlo, sino avisar al Servicio de Patrimonio Histórico, que es quien tiene competencia a la inspección, para que se acerque. Porque muchas veces tenemos la intención, vemos una cerámica, la recogemos, y es muy importante el contexto en el que se encuentra, ¿no? Nos hablaban ayer, Isidoro, de un hallazgo precisamente en una zona cercana a Teshuate, donde se encontraron, bueno, pues restos de cerámica, no sabemos exactamente de qué fecha. Algunos vecinos lo fotografiaban y lo subían a las redes sociales. ¿Esto es correcto? No, normalmente primero hay que avisar al Servicio de Inspección de Patrimonio Histórico, antes de subirlo a las redes sociales, antes de pues comunicárselo incluso a los amigos, porque puede ser que el contexto en el que se encuentran esas piezas sea más importante que la misma pieza. En los fondos nosotros hemos analizado una serie de materiales que están saliendo, que estaban embalados en cajas de los años 70, ¿Sí? Y hemos visto, por poner un ejemplo, cerámica del Mojón, una cerámica muy típica de Lanzarote. Sabíamos que estaba en Fuerteventura, pero sobre todo en el norte, en La Oliva. A través de un trocito de cerámica solo, hemos descubierto que llega incluso a Tetir, más al sur, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor encontrar la cerámica indistintamente y traérnoslas no tiene valor. Lo que tiene valor es efectivamente el lugar en el que se encuentra. El contexto, Por eso ¿no? siempre es importante avisar a la inspección del Cabildo o bien al SEPRONA también, para que se acerquen los arqueólogos y valoren la importancia del hallazgo y sobre todo se estudie y se delimite. Bueno, pues no tocarlo, por favor, que sabemos que es algo muy exótico, encontrarte de repente este hallazgo, mucho menos fotografiarlo, subirlo a las redes sociales o indicarlo. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que han encontrado o aquellos que guardan como mayor tesoro? La colección de cerámicas del museo es realmente importante y en base a ello se están haciendo multitud de estudios, puesto que con la restauración están saliendo una serie de datos en la misma vasija que nos sorprende. Hay una serie de cerámicas que son impresionantes. El último hallazgo fue en un yacimiento arqueológico de un mal país, que se presentó también un niño de 12 años, Juan José Cabrera, encontró una cerámica que es una pieza única en Canarias, una pieza muy pequeñita dentro de un contexto mágico-religioso de los majos, una pieza que tenía una serie de mamelones, una decoración que hasta ahora nunca se había visto, y realmente esa pieza fue una de las más impactantes, porque hay otras piezas como la que se presenta el sábado que realmente también es tan importante como esa, ¿Sí? pero la decoración de esta nos hacía valorar de nuevo la cultura, el verdadero trabajo que esta gente tenía con la cerámica, ¿no? Eso quizás sí es uno de los hallazgos. Después también en Uriamen, en una cueva, se encontraron una serie de vasijas con contenido, también de mucha importancia. Aunque a nosotros los arqueólogos cuando dice ¿cuál es el más importante? Es que es muy difícil, claro, porque te empiezo a contar todos los hallazgos, realmente son todos importantes, porque para nosotros todos tienen una información, todos te van a dar una información que la otra pieza no la tiene, ¿no? Por lo tanto no tenemos un ranking o si me preguntas ¿cuál es la pieza mayor que tiene el museo? Para mí son todas, desde los collares, las cuentas placas, la cerámica, los líticos, realmente todo tiene un valor especial, ¿no? ¿Y qué nos dicen del tipo de vida de los majos? La gente, por ejemplo, cuando sube a los corrales de Guise y ve las esculturas que están, parece que están en taparrabo, quizá la gente tiene una idea muy equivocada de los majos. Los majos son tribus que vienen del norte de África, tribus que han estado en contacto con la civilización romana,
tribus que no se visten en taparrabos, tribus que se visten con sus pieles, con los materiales que tienen en la isla, pero realmente son una civilización avanzada. Lo vemos en su cerámica, lo vemos cómo son capaces de adaptarse al medio a través de utilizar los huesos para hacer los punzones, para coser sus ropas. Los vemos también en los materiales, en la ictiofauna, en los pescados, cómo pescaban. O sea, la concepción que se tiene de los magos quizá es del buen salvaje del siglo XVIII. Salvajes que llegan a una isla, que están desnudos y que viven como puedan. No, ellos tenían sus viviendas, ellos tenían su estructura social, tenían su jefatura, tenían ese linaje sacerdotal que nos habla de Tibebín y Tamonante. Es una historia muy bonita que quizá sería, y en eso estamos, quizás sería necesario pues aumentar la difusión sobre esa cultura que realmente es sorprendente, junto con el resto de las culturas canarias, ¿no?, de cada una de las islas. Que ha sido la más invisible. Tenemos esa sensación con los escolares, ¿no? Quizá este museo, por supuesto, pueda servir como palanca para que muchísimos escolares vengan hasta aquí y sean ustedes la correa de transmisión de toda esa cultura. En este debate que se ha suscitado últimamente sobre la historia de Canarias, ¿no?, que desaparezca todo este capítulo y que nos quedemos con el mago, efectivamente, como alguien en taparrabos, salvaje, primitivo, que no tenía acceso a agua y que prácticamente, bueno, pues quizá esto es un gran error. Es un gran error. Date cuenta de todas maneras que la gente tiene también la concepción de que un museo simplemente expone piezas y la gente va a ver las piezas. No. Hay una corriente ahora que es la museología social. Ahora no, ya lleva tiempo haciéndose, ¿no? La museología social lo que trata es de que el protagonista dentro del museo sea la persona, sea el niño, el mayor o el adulto. No son museos orientados para eruditos, para arqueólogos, para grandes personalidades de esa ciencia, sino dirigida al pueblo. A nosotros nos pilló una época COVID realmente tremenda, puesto que el objetivo era trabajar con los centros educativos. De hecho, ya teníamos un programa que estamos comenzando ahora. Y la respuesta por parte de los centros educativos ha sido excepcional, es decir, muchos colegios de la isla han pasado por aquí, vienen con sus profesores, se les hace una visita guiada, estamos trabajando las unidades didácticas con ellos y, por supuesto, dentro del contenido curricular de las asignaturas o de los centros educativos debe existir aquellas referencias a la cultura de los magos, puesto que fue la primigenia de Fuerteventura, ¿no? Fue las primeras poblaciones que se asentaron. Y son poblaciones, es curioso porque hay una investigación de genética de Rosa Fregel, donde la población actual de Fuerteventura, casi hasta el 30%, sigue, por vía materna, que es el estudio que se hizo, hay presencia genética de los aborígenes de los magos, igual que en La Gomera, que llega hasta el 55%. Somos mezcla, somos europeos, castellanos, portugueses, judíos, pero también pervive esa genética de los majos después de esa conquista y esa nueva cultura que surgió una vez que se conquistó la isla. ¿Cómo conseguían agua, Isidoro? Ellos eran realmente listos. Ellos realmente cuando llegan a la isla lo que intentan es adaptarse al medio. Realmente los análisis nos dicen que el clima anteriormente en la isla era un poquito más beneficioso, no tanto, ¿no? Tenía cierta cobertura vegetal y el régimen de lluvias era mucho más. Sobre todo en los siglos XI y XII se produce una mejoría del clima y mayor abundancia de agua. Las fuentes que actualmente existen en Fuerteventura, algunas de ellas están secas, pero ellos tenían localizadas las fuentes para poder proveerse de agua. Y también tenían otro sistema que es el sistema de los jeres. Ajá. En los barrancos se forma una serie de cuencas, donde el fondo pues, es impermeable, allí se acumula el agua, pero con el paso del tiempo arriba se pone una capa de arena y esa agua dura, ¿saben? No es absorbida por el sol. Los jeres son los hoyos, ellos sabían dónde hacerlo, al igual que los elefantes en África, ellos sabían dónde escarbar de tal manera que encontraban en las épocas de sequía, encontraban ese cúmulo de agua para poderse proveer, ¿no? Qué interesante lo que nos está contando Isidoro Hernández desde este museo arqueológico, y es que en esta visita necesaria de los centros educativos ha puesto especial interés también estas conmemoraciones, estas actividades que se van a desarrollar con motivo del Día Internacional de los Museos. Hoy mismo este museo va a acoger la visita. Cuéntanos de qué centro, de dónde proceden y qué van a hacer con ellos. Nosotros estamos trabajando mucho dentro de esa museología social con Betancuria, ¿no?, que es el centro más cercano donde está el museo, ¿no?, intentando pues trabajar con los mayores y trabajar con los niños. Por eso vienen los colegios de Betancuria, viene el Amparo Torres, que es de aquí, y el Gumersindo Martín, que es de Valle de Santa Inés, en torno más o menos a 60 niños. La primera opción fue contactar con los profesores hace casi un mes y plantearle, con motivo del Día de los Museos, que hicieran un dibujo relacionado con la cultura de los majos. Visitaron el museo, incluso a veces sacamos fotografías que se las llevaran porque habían elegido la pieza que querían dibujar.
Y ahora, a partir de las 9 vendrán con sus dibujos y se pondrán aquí en la entrada del museo, pues que todo el mundo podrá ver a lo largo de estas 2 semanas, ¿no? Mantendrá esa exposición 2 semanas. Cuando ya vengan, pues lo primero que harán será un taller de arqueología. Está Derke y Tarek preparando lo que es la zona de práctica, con sus cubos, con sus palillas, con sus brochas. Vamos a ver si podemos dirigir nuestras cámaras, porque estamos muy cerquita de donde está, y es una pena que no se vea, porque Derke y su equipo han llegado, Derke Castellano, han llegado también muy temprano esta mañana y están preparando precisamente una zona, un paterrito, donde me imagino que los niños pues tendrán que desenterrar cosas, ¿no? Desenterrar cosas, sí. Y sobre todo es verle la cara cada vez que encuentran la cerámica o una cuenta placa. La verdad que eso es sorprendente, ¿no? Mientras mientras Tarek hace la práctica de arqueología con ellos, Derke lo que les hace es una visita orientada al curso escolar en el que están dentro del museo, en la Sala de los Majos. Es la actividad principal de ellos, ¿no? Bueno, me imagino que para los niños esto es una gozada, salir del aula, venir aquí, hablar de prehistoria, de otro tipo. Y después el teatro. De nuestros orígenes. El teatro también, el teatro que viene de la Cueva Pintada de Gran Canaria, uno de los museos para mí de referencia, porque también lleva esa museología social. Tiene que ver también con la cultura no de los majos, sino con la cultura canaria. Entonces tendrán un teatro sobre las 11:30 a cargo de 2RC Producciones sobre un poco el patrimonio arqueológico de los canarios. Bueno, estamos viendo precisamente imágenes de Derke y de su equipo, estamos viendo incluso algunas vasijas. ¿Qué hace Derke? Que hablaremos con él dentro de un ratito esta mañana, pero ¿cuál es su función en este museo? No, Derke no trabaja realmente en el museo, es decir, son proyectos que están contratados. Mediante proyectos. Sí, y lo que queremos es que continúen en el tiempo, es decir, empezamos ahora, una vez que ya se ha acabado el COVID, que podemos trabajar con los niños, gracias a Dios, sí. Y serán actividades continuadas del museo. Bueno, pues ya lo vemos ahí, cómo lo están preparando para una visita que tendrá lugar ¿a qué hora, Isidoro? A partir de las 9 viene el primer colegio. O sea, dentro de 10 minutitos. Exacto. Bueno, hay otro gran evento hoy que tiene mucho que ver, porque claro, si hablamos de museos, también hablamos del gran trabajo que hacen los artesanos, muchas veces con la reproducción de esas piezas o inspirándose en esas piezas, y hoy se abre sus puertas una tienda muy esperada, la tienda de los artesanos. Sí, efectivamente es una tienda que está situada justito al lado del museo. Esa tienda estuvo funcionando varios años aquí en Betancuria, y hoy a las 10 se prevé la inauguración de la misma, ¿no? Esperamos que en un futuro también, porque todo museo tiene que tener su tienda, lo que pasa es que nosotros no la tenemos todavía, pues que esperemos que algunas de las reproducciones de la manufactura de los magos puedan venderse en esa tienda. Bueno, para llevarnos pues una taza, algo de merchandising, como todos los museos. Exacto, como ¿no? todos los museos, sí. ¿Está prevista alguna visita virtual también? ¿Trabajar en ese aspecto como otros grandes museos? No, de momento nosotros nos estamos centrando sobre todo en el tema de es que no solo en la exhibición, sino también en la investigación y en la conservación. El museo lo que tiene que hacer es recuperar, primero saber qué tiene en la colección. Y nosotros hayamos abiertos 2 años. Entonces prácticamente los proyectos giran en torno a investigación y conservación, y por supuesto la exhibición de la colección que está actualmente en las 3 exposiciones temporales que tiene el museo. Supongo que también estarán muy vinculados a todos esos proyectos de excavaciones que hay ahora mismo en la isla. Sí, porque las excavaciones arqueológicas por la ley de patrimonio cultural tienen la obligación, los arqueólogos, de entregar todos los materiales que se extraigan de ese yacimiento en el museo. Nosotros realizamos una primera comprobación de esos materiales y después lo que los ponemos es a disposición de la consulta de fondo. Actualmente está en la Universidad de Las Palmas investigando los restos óseos, la Universidad de Laguna está trabajando los materiales de Roma, es decir, el objetivo también de todos esos materiales es inventariarlos, catalogarlos y ponerlos a disposición de los investigadores para un poco descubrir el mundo aborigen, que apenas conocemos un 10% de realmente de su cultura. ¿Hemos recuperado algunas piezas que se encontraban en museos de Gran Canaria o Tenerife, o hay predisposición por parte de los museos a devolvernos lo que salió de aquí? Mira, la ley lo que te dice es que la ley tiene un artículo que dice: se procurará en consenso con los museos la devolución de las piezas a su isla de origen. La ley no te obliga, la ley se procurará en consenso. Hasta ahora hemos tenido una respuesta buenísima. De hecho, las exposiciones temporales que mantenemos, tenemos préstamos del Museo Arqueológico de Tenerife, del Museo Canario de Las Palmas, de Gran Canaria, y del Museo Diocesano de Arte Sacro de la Iglesia, ¿no? Y la predisposición ha sido muy buena. Nosotros tenemos contacto con ellos y lo que estamos preparando, seguramente será para septiembre-octubre, una exposición que se llama De Vuelta a Casa,
de vuelta a casa porque queremos que la mayoría de los materiales arqueológicos, que no solo están en museos de Canarias, están en el Museo del Hombre de París, están en Viena, están en el Museo Arqueológico Nacional, con lo cual tenemos contactos ya para que esas piezas puedan volver a su isla de origen, que puede ser a través de préstamos con un futuro depósito que queden permanentemente, ya es una cuestión de negociar. La predisposición de los museos canarios es muy buena, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. E incluso el Benahorita de La Palma ya nos ha devuelto una pieza, una vasija que fue encontrada en el año 84 con restos humanos, y en ese trabajo estamos, en que esas piezas vuelvan a la isla de Fuerteventura. Quería preguntarte, Isidoro, sobre los hallazgos de la Isla de Lobos, de todo lo que hace algunos años descubrimos sobre la presencia romana, de los intercambios que había entre Lanzarote y Fuerteventura, de pues todo lo que ayudó a su vestimenta, con los tintes, que parece que fue un grandísimo hallazgo que dio la vuelta al mundo, además, porque desde luego que habría un nuevo capítulo en la historia de Fuerteventura, pero de repente hemos sabido poco más de todo aquello. ¿Quién se está ocupando de esa investigación? Sobre eso, en esas tres funciones que está dentro de la investigación, el museo tiene dos líneas. Una es la Guardia de Villaverde, a través del apoyo a la directora de esas excavaciones, que es Rosa López, y la otra, por supuesto, Lobo. Lobo supuso un revulsivo, puesto que es el punto donde poblaciones romanizadas, que venían de Cádiz, no de Italia, la gente se piensa que es Roma capital, sí, ¿no? Sí, sí. Vienen del sur de España, de la península ibérica. Supuso un revulsivo porque es el yacimiento romano más al sur de África, es decir, fuera del Mediterráneo. Y eso enlaza mucho con el poblamiento de Canarias. El yacimiento está datado en el siglo I antes de Cristo, primero después de Cristo. Sin embargo, no hay materiales indígenas. Las campañas que se han hecho anteriormente han sido 6, 2 de hallazgos y 4 sistemáticas, y ahora se firmó un convenio en noviembre del año pasado para el inicio de las excavaciones en este verano, que esperamos que se puedan iniciar. Puesto que la cantidad de permisos, el paraje natural, paisaje protegido de Lobo es alucinante, ¿no? En contacto con la doctora del Arco y Mercedes y las hermanas del Arco, una es conservadora del Museo Arqueológico de Tenerife y la otra es catedrática de Prehistoria de la Laguna, el convenio se preparó, los dineros están y creemos que en torno a julio o agosto pues comience la nueva campaña de excavaciones, que se va a centrar de nuevo en el yacimiento de la playa de la Calera, y se va a abrir un nuevo frente, como decimos nosotros, en la margen izquierda, sobre un promontorio donde hay cantidad de cerámica romana, sobre todo de restos de ánfora. O sea que se continuará, por lo menos se continuará a partir de... De hecho, el convenio está firmado desde, ya te digo, desde noviembre del año pasado. Porque ahora mismo está pues prácticamente abandonado aquella zona. Ahora el yacimiento está totalmente tapado. El otro día el Servicio de Patrimonio Histórico, la valla estaba caída, lo volvieron a proteger, y lo que se intenta es pues iniciar de nuevo después de esta época COVID también, que ha paralizado casi todos los proyectos culturales, arqueológicos y de todo, pues iniciar de nuevo y correr otra vez con esa línea de investigación. Aparte de ese objetivo, que es buenísimo y que seguramente será una gran noticia, ¿qué otros objetivos persigue este museo? El museo tiene un objetivo que es la colección. Es decir, lo primero que tiene que trabajar un museo es la colección que ellos tengan. Nosotros tenemos un registro de materiales realmente importante. Un registro de materiales que desde los años 70 o 65, que estaba el antiguo museo, pues hay que ir trabajando con ellos. Primero en la conservación preventiva de esos materiales. El metal es algo que se oxida muy rápidamente. La cerámica son cerámicas que pueden tener 1000 años, con lo cual las grietas longitudinales se van agrandando. Uno de los objetivos es terminar la conservación de la colección cerámica del museo. Y el otro es investigar esa colección. Realmente hay piezas en el museo que no sabemos qué rayos son. Igual le pasa al Benahorita de La Palma. Entonces es necesario investigar esas piezas. Hay piezas líticas que están muy pulimentadas, que no sabemos la función que tenían. Hay una serie de materiales también que están procedentes del yacimiento del Junquillo, en La Torre, en Antigua, que fueron excavados por Jiménez Sánchez en el año 56 y que realmente no sabemos qué es. Hemos estado en contacto con la Universidad de La Laguna. Hay una serie de materiales metálicos que tienen una serie de simbología que no entendemos qué es, ni tampoco entendemos la ascripción, porque son excavaciones antiguas que se hacían con sacho y pala, no se hacían a través de estratigrafías, por lo tanto ni están datadas. Entonces es necesario primero conocer la colección del museo, y en eso estamos trabajando a través de los proyectos de investigación con empresas de aquí en la isla, como lo que está haciendo Rosa López, y de conservación con Sonia Argano, ¿no? Los objetivos, desde mi punto de vista, son eso. Y después la museología social. Hay que concebir el museo como un centro cultural, hay que hacer una serie de actividades culturales que la gente se sienta protagonista del museo, no lo vean como algo pues lejano y para ciertas clases intelectuales o eruditos o arqueólogos, ¿no? Y en esas tres líneas son los objetivos y lo que vamos a intentar
trabajar. Bueno, aprendimos mucho con esas conferencias que trajo Puerto del Rosario con el Festival Tanit. En su día, además estaban, bueno, pues organizadas también por Eloy Vera, atrajo muchísimos catedráticos que además nos abrieron una ventana, y es que nos dijeron que efectivamente hace 40 años el mundo se estudiaba desde Tenerife, prácticamente, ¿no? Sí. Y luego se hacía tarifa plana, y a Sí, partir exacto. de ahí... Y entonces Exacto. lo que daban como hallazgo para Tenerife o para Gran Canaria, pensaban que en la misma época se databa exactamente igual a Fuerteventura, cosa que no tuvo nada que ver. No. Este tipo de conferencias formarán parte de esa programación de acercar el mundo del museo, el mundo aborigen al público. Sí, es una de las líneas dentro de la difusión del patrimonio arqueológico. No obstante, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo tiene esas charlas que se llaman Blandura, Sí. que son realmente interesantes Sí, también. sí, que por cierto, hoy a las 7 de la tarde, aprovecho Exacto. este paréntesis, sobre cabras. Van a hablar sobre las marcas que hay a las 7 de la tarde, muy interesante, Pedro y Quintana, entrada sí. gratuita. Está ese ciclo que es realmente importante, está el ciclo de conferencias también de la Asociación Cultural del FEQEN, Sí. que tira también sobre el patrimonio arqueológico de la isla y realmente están teniendo una respuesta enorme. Nosotros lo que estamos haciendo, lo hicimos el año pasado con motivo del Día Internacional de los Museos, fue en las presentaciones de libros, de los últimos libros de arqueología y sobre todo charlas en torno al ámbito funerario, en torno al mundo mágico religioso de los majos, y en esa línea también es otra manera de difundir el conocimiento de esta cultura. Bueno, hemos dicho en el sumario, pero sí me gustaría que lo repitieras, porque tú, que lo has confeccionado y has participado en esa producción, me gustaría que contaras qué se puede disfrutar en este museo a lo largo de toda la semana, porque además lo han estirado hasta el domingo prácticamente, todo lo que hay, y que invites también a todas esas personas que nos están viendo, que fíjense cuántas cosas hemos aprendido en una entrevista de 25 minutos sobre el museo y sobre todo lo que se está trabajando en su interior. Cuéntanos, ¿qué programación hay prevista? Hoy está la programación con los escolares, que es a lo largo de la mañana. Mañana viernes se proyectará en el Auditorio Insular en Puerto Rosario el documental Huellas de Taragodé, un documental que va sobre los grabados pétreos que hay a nivel general en Canarias, y específicamente hay un apartado de Fuerteventura, ¿no? Después por la tarde, el sábado, está previsto a partir de las 8:30, la Noche de los Museos. Es algo que instaló el ICON y que se hace en muchos museos a nivel mundial, que empiezan con una serie de actividades a las 8:30, que es la presentación de uno de los hallazgos casuales, ¿no? Es una historia muy bonita sobre una cerámica aborigen que estaba en el jardín de la casa de una persona, en la pared, una persona de nacionalidad sueca. Y es curioso porque el notificador fue a notificarle y él se dio cuenta de que era una cerámica aborigen que la tenía de decoración en el jardín. Al final se puso en contacto con nosotros y hemos conseguido tenerla para su custodia. Eso será a las 8:30, la presentación de esa vasija a la ciudadanía. Después, posteriormente, hay un espectáculo de danza que hace entre siluetas. María José, nuestra amiga María José, llevan trabajando desde enero con él, que va en torno, desde danza contemporánea, con unos textos sobre las crónicas, la conquista de Fuerteventura, ambientado en esa época aborigen. Y después está la ruta teatralizada, ¿no? Que comenzará en la Plaza de Betancuria. El que lleva un poco el tema es Sirma, ¿Sí? Y llegará aquí al museo, y después en el museo explicaremos las exposiciones temporales, ¿no? que están aquí sobre el patrimonio arqueológico aborigen. Bueno, qué interesante, y también cómo están contribuyendo la familia Castellano, ¿eh? Sirma y Derque están Son unos contribuyendo. máquinas. Bueno, Son unos porque máquinas. uno busca y el otro graba, ¿no? O sea, Además son unos jiribillas porque están, en casi todas las actividades que tengan que ver con la historia de Fuerteventura, con la cultura y con el patrimonio arqueológico. Son unos fichajes. Son unos grandes fichajes, yo creo que de Casta le viene algo, ¿no? Porque, Sí, a ver, ahí tenemos a Domingo ahí, también, ¿no? exactamente, y a la madre. Y a la madre y a Lupe. Vienen de una familia muy, muy vinculada, no solamente a la cultura, sino también a la protección del medio, ¿no? Exacto. Han sido activistas, han luchado por ello, y esto pues lo han impreso, como vemos, en sus dos hijos. Tendremos oportunidad de hablar con Derque, que además se está acercando hasta este mismo momento. Bueno, Isidoro, que nos veremos a lo largo de la mañana, un placer, muchísimas gracias. Eres un libro abierto, ¿eh? Gracias, Nuria, por estar en el museo y gracias por un poco difundir también la parte arqueológica de la isla, ¿no? Y de la cultura de los majos. Que es bien interesante. Ya saben, de martes a domingo, de 9:30 a 5:30 de la tarde, tenemos la oportunidad de conocer parte de nuestra historia, de los inicios de la historia de Fuerteventura. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad, pero nos quedamos aquí hoy, donde vamos a estar presentes hasta la 1 de la tarde. Por cierto, ya están llegando los alumnos de estos centros de Betancuria. Volvemos inmediatamente.